Bueno, pues buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos esta tarde en el espacio de Fundación Telefónica para la presentación del nuevo número de la revista Telos. Aprovecho la ocasión para saludar a todos aquellos que nos están siguiendo por streaming. Y mi nombre es Rosa María Sainz, soy gerente de gestión del conocimiento en Fundación Telefónica. La revista Telos, Cuadernos de Comunicación e Innovación, como casi todos ustedes ya conocen, ha cumplido más de 25 años de vida y alcanza su número 93. En esta ocasión, el dossier central lo hemos dedicado a los espacios urbanos, a las redes tecnológicas y a las transformaciones recíprocas que se han producido como resultado de la interacción entre ambos. Este dossier ha sido coordinado por el profesor Néstor García Canclini, y resume algunas de las investigaciones realizadas por el propio profesor en España y en América Latina, y que hemos recogido en un libro que hemos publicado dentro de la colección Fundación Telefónica Ariel, con el nombre de Jóvenes, Culturas Urbanas y Redes Digitales. Los trabajos que aparecen en este número especial de la revista demuestran que arte y cultura, tecnologías de la información y cambios sociales, protagonizados en muchos casos por las jóvenes interacciones, se enlazan de múltiples formas para mostrar un mundo en cambio permanente, sobre el que cabe fundamentar ilusiones, esperanzas de un mundo mejor. Sobre estos temas gira también nuestra presentación de hoy, que está concebida como un acto abierto y participativo. Para desarrollarlo contamos con ponentes como José María González Peridis, arquitecto y dibujante de humor que colabora en distintos medios, especialmente en El País, Francisco Cruces, antropólogo y profesor de la UNED, Fernando Monge, antropólogo y profesor de la UNED también, Israel Márquez, semiótico e investigador de la Universidad Complutense de Madrid. Intervendrá como moderador Enrique Bustamante, catedrático de Comunicación Audiovisual de la Universidad Complutense de Madrid, coordinador de la revista Telos. Todas estas intervenciones van a contribuir sin duda a enriquecer el debate sobre el papel innovador de la cultura, de la creatividad y sobre algunos de los cambios más profundos y creativos registrados en la actual sociedad como consecuencia del uso de las redes digitales en el entorno urbano. Enrique, cuando quieras tienes la palabra. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Bueno, me congratulo de estar aquí en un nuevo número, presentándolo ante ustedes. Para los que lleguen por primera vez a un acto de presentación como de este tipo, pues les recordaría que la revista Telos nació nada menos que en enero del 85, que llevamos por tanto unos cuantos años de existencia. Yo creo que con seguridad probablemente somos la revista decana en temas de comunicación y cultura actualmente en España. Desde luego, con seguridad, la primera revista que comenzó a dedicarse a la reflexión e investigación en el campo de nuevas tecnologías de comunicación. Desde el año 2002-2003 hemos comenzado una nueva etapa de apertura temática a campos de innovación, de cultura, de comunicación. Hemos comenzado también un reforzamiento del Consejo Científico, de colaboradores, y creo, y me gustaría destacarlo aquí, que ese esfuerzo está siendo compensado, al menos en los términos en que hoy se mueve la academia y la universidad, ¿no? Y en este sentido, pues me gustaría informarles de que recientemente, hace aproximadamente 3 meses, el CSIC, el INREX, que es la red del Consejo Superior de Investigaciones Científicas para revistas científicas, ha situado a Telos como la primera en el llamado índice H, que es, en definitiva, el que mide el impacto, el número de citas que cada revista ha tenido en la Academia Internacional, en las publicaciones mundiales, a través de Google Scholar. Estamos hablando, por tanto, de un índice de una década entera, que lo que hace es marcar el impacto real, efectivo, que una revista científica ha tenido en su campo de conocimiento. En este caso estamos el primero de una lista de 29 revistas de comunicación en España. Bien, en este número, que como saben ustedes solemos dedicar en cada número un tema monográfico, un dossier que coexiste también con otros temas abiertos en la sección de perspectivas, de autor invitado, de experiencias, etcétera.
pero en cada número procuramos buscar un tema especialmente de actualidad, especialmente importante desde el punto de vista de investigación, que novedoso, que afecte a un número importante, una parte importante de la sociedad, y que esté relacionado en nuestro campo con las tecnologías de la información, con la comunicación, con la cultura, con la innovación. En este caso decidimos dedicarlo al tema de espacios urbanos y redes tecnológicas, y le encargamos la coordinación a seguramente uno de los antropólogos más prestigiosos a nivel internacional, Néstor García Canclini, de origen argentino pero afincado en México desde hace muchos años, y que tiene detrás una obra de una enorme repercusión, no solo en América Latina. Está traducido buena parte de su obra al inglés y se usa como textos fundamentales en las universidades norteamericanas, en toda América Latina, con repercusión importante también en Europa, y que ha trabajado intensamente durante años en la antropología, en la etnografía del campo de la cultura y la comunicación. Bien, en la introducción a este dossier yo creo que Néstor García Canclini explica muy bien los objetivos que tenía cuando hizo para Telos un llamamiento, como hacemos en cada número, un call for papers, como un llamamiento para colaboraciones, artículos, propuestas de temas en el campo temático del dossier. Esas propuestas son pasadas a un comité de evaluación que, con las reglas hoy habituales obligadas en la academia, doble ciego, análisis por evaluadores anónimos, de prestigio en cada campo, se evalúan, se puntúan y finalmente seleccionamos 4 artículos básicos sobre cada uno de los grandes dossier, que luego combinamos con tribunas de opinión a cargo de expertos reconocidos en la materia. Esa es digamos, el origen, la materia prima de este dossier, que, como decía Néstor, presenta muy bien, y yo me atrevería a sintetizar en su ausencia obligada, porque no podía venir hoy desde México este número, presenta como todo un campo interdisciplinar necesario para entender hoy los cambios que el espacio urbano, que la ciudad ha sufrido en las últimas décadas. Cambios que solo pueden explicarse de una forma omnicomprensiva a partir del cruce entre disciplinas como la antropología, como la comunicología, la sociología, la economía, el urbanismo, la arquitectura, en definitiva todo un campo de confluencia de perspectivas interdisciplinares. Yo me destacaría una palabra que Néstor inventa, creo, en esa introducción muy bonita, ¿no?, y muy provocadora para la universidad y para la academia, ¿no? Él habla de autores indisciplinados, con un doble sentido, evidentemente, autores que no se pliegan a las disciplinas clásicas que la academia, la universidad, y hay que decirlo también, las redes de poder en la universidad nos han ido asentando, ¿no?, intentando que fueran departamentos estanco por facultades, por departamentos, por universidades, ¿no? Ese indisciplinados tiene muchos sentidos, ¿no? Yo diría que puede tener 2 sentidos especialmente. Uno, en el campo de comunicación de la cultura, durante años ha habido una, yo creo que desgraciada escisión, ruptura entre los estudios culturales, que venían de campos muy diversos, y los estudios de economía, de política de la comunicación y la cultura, de forma que unos se dedicaban a analizar sobre todo al emisor de la comunicación y la cultura y olvidaban al receptor, y otros se fijaban sobre todo en el receptor, en el usuario, y olvidaban el poder, ¿no? Creo que en los últimos años, y Néstor García Canclini es un buen ejemplo de eso, están dándole vuelta a esa desgraciada situación de la universidad, combinando cada vez más lo bueno de los estudios culturales, su descubrimiento del papel activo del receptor, con lo bueno de los estudios de comunicación y cultura, que destacaban dónde estaba el poder y cómo el propio usuario luchaba contra el poder, ¿no? Creo que esa colaboración es fundamental.
esa falta de disciplina en nosotros para el futuro, que la comunicación y la cultura siempre han sido una encrucijada de caminos. Su riqueza ha estado justamente en esa encrucijada de todas las perspectivas científicas, disciplinares, más allá de los departamentos oficiales, ¿no? Y que eso aplicado a la ciudad tiene un valor especial, ¿no? Porque la ciudad, aprendimos hace mucho tiempo, también de los geógrafos, que no es simplemente un espacio físico, territorial, ¿no? Es mucho más, es un espacio construido mentalmente, socialmente, ¿no? Es un espacio con una historia, con un tiempo, una memoria histórica que se va reelaborando, ¿no? Y es un espacio también con un proyecto de futuro que no es único, no es unitario, está construido por muchas luchas entre muchos sectores y culturas, pero que le da la argamasa de unidad a una ciudad y a un territorio, ¿no? Yo creo que el dossier refleja de forma muy ajustada esa visión rica, plural del espacio urbano y especialmente también de los cambios profundos que la ciudad, a veces sin darnos cuenta, ha sufrido en los últimos 20-25 años como consecuencia de esa interacción que nunca es unilateral, no es la tecnología que cambia a la sociedad, sino que es también la sociedad la que decide usar qué usos, qué atribuciones, qué redes se montan gracias a las potencialidades tecnológicas, ¿no? Creo que esa riqueza dialéctica entre tecnologías y sociedad es la que refleja muy bien este dossier que yo les recomiendo, ¿no? El dossier además tiene la ventaja de que los artículos seleccionados son artículos muy diversos en su temática, ¿no? Desde, voy a dejar a Francisco Cruces el papel de hacer una introducción más global del número del dossier, pero sí me gustaría señalar que va desde los estudios de la movida madrileña y su construcción de las redes urbanas desde los años 80 para acá, ¿no? Hasta los análisis de el sufrimiento de las redes sociales a través de las redes de Internet especialmente, hasta el uso de los móviles o del podcast para el turismo cultural y su nueva construcción del territorio, ¿no? Se ha buscado también 3 tribunas de comunicación, 3 tribunas breves de opinión de expertos, que yo creo que desarrollan muy bien esta perspectiva a través de experiencias concretas, ¿no? En un caso, por ejemplo, la experiencia concreta de un canal televisivo en México y su construcción de una nueva relación entre la televisión con los usuarios, ¿no? En otro caso, el análisis muy bonito de cómo se vivió en México la llegada de la epidemia de la gripe aviar y su desarticulación del tejido urbano en aquellos momentos, ¿no? Como experiencia de laboratorio de un cambio radical en los usos sociales en una circunstancia excepcionalmente catastrófica, ¿no? En definitiva, un caleidoscopio de visiones que nunca pueden agotar un tema tan rico como este, pero en cualquier caso una aportación, creo, muy especial y muy vivida, con casos reales estudiados en talleres, en experiencias urbanas, de esa transformación enorme que la ciudad está siguiendo en los últimos años. Nada más, y me gustaría también, aunque luego le dé la palabra, pues agradecer especialmente la presencia aquí de Peridis, con la que, debo confesar, tengo una relación especial porque trabajamos juntos hace demasiados años, para citarlo, en una revista que se llamaba Cuadernos para el Diálogo. Todavía conservo una caricatura nada amable que me hizo en aquel momento, pero la conservo con especial cariño. Así que agradecerle especialmente su presencia y su aportación en este acto. Doy la palabra, por tanto, a Francisco Cruces, quien, de alguna forma, por su trabajo y su colaboración con Néstor García Canclini durante muchos años, pues además de como autor, está un poco también como representante in absentia de nuestro amigo García Canclini. Bueno, digamos que en realidad con Néstor estoy un poco como guardaespaldas.
porque vengo de la presentación del libro que hemos hecho con la Fundación Telefónica sobre jóvenes urbanos en Madrid y México, con 2 equipos de 10 antropólogos, comunicólogos, gente del mundo del arte, juvenólogos, en ambas ciudades. Y bueno, pues como al final de la presentación las cosas se encienden y había mucha bronca, pues en algún momento me tocaba salir también a defender el texto, que yo creo que es una virtud de los textos que tocan cosas que a la gente le importa, y es que están vivos. Lo hemos estado presentando la semana pasada, estaba también Rosalía Winocourt, así que pues hablaré un poco de lo que es el cruce de estas investigaciones. No quiero hablar mucho por boca de ganso tampoco, y entonces me limitaré a contar un poco cuál es la genealogía de este texto mío en este conjunto, no sin antes celebrar mucho el estar en la revista Telos, que para nosotros, tanto para Fernando Monge como para mí, como miembros de un equipo de investigadores sobre Madrid, que se llama Cultura Urbana, estamos trabajando sobre prácticas emergentes en la ciudad, y para nosotros pues es una oportunidad estupenda estar en una revista que es considerada H. La verdad que suena como la bomba H, y con este lenguaje que hemos introducido ahora para hablar de libros, con los impactos y tal, todo este lenguaje bélico, pues es estar muy armado en una publicación H. Pero efectivamente Telos es un sitio donde colocar una investigación que tiene la inquietud de la comunicación en la ciudad y de la relación entre redes y espacios urbanos. Yo diría que en ese cuadro que pinta el título, entre una perspectiva sociocomunicológica, dice Néstor, ¿no? Es decir, la ciudad informacional, la ciudad de las conexiones, la ciudad de las redes, de la tecnología, de la movilidad, del hipertexto, y por otra parte los espacios físicos, los espacios reales, el espacio construido, la ciudad de las calles, de las plazas. Entre estos 2 aspectos de estructura, yo echaba mucho de menos en la propia convocatoria del número una tercera perspectiva, que yo creo que es la que guía un poco el título de mi texto. Mi texto se titula La ciudad soy yo, intimidades metropolitanas, que es lo que estoy trabajando en el grupo de trabajo nuestro sobre la ciudad de Madrid. Estoy estudiando la transformación de la esfera íntima. Bueno, digamos que entre las estructuras del espacio construido y las de las redes, que suena todo muy anónimo y muy tecnológico, falta una tercera dimensión, y es que hay personas, y digamos que esa dimensión introduce lo que yo, con un poco de ironía al final del texto, digo que sería una perspectiva sociosentimental. O sea, no solo hay estructuras y no solo hay tecnología, sino que sobre todo hay gente que la usa, hay sujetos que se construyen entre ambos espacios, que en realidad no son tales, porque digamos que esos 2 espacios están imbricados, y cuando estudias desde las personas y desde los sujetos, sus intereses, sus prácticas cotidianas, lo que encuentras es una entrada y una salida permanente, muy fluida, muy cómoda entre ellas. El texto mío surge entonces de un entrecruzamiento de varias cuestiones. Por una parte, la investigación con Néstor y su equipo, en el que está Enedina Ortega, Maritza Urteaga, Carla Pinochet, que han trabajado muy bien sobre arte, han trabajado sobre el mundo editorial. En México han trabajado sobre la música, las redes digitales. Y por otra parte, el Grupo Cultura Urbana en Madrid. Espero no olvidarme de nadie, pero sí querría mencionar quiénes son los componentes. Aquí está Fernando Monge, que trabaja sobre sentidos en la periferia, emergentes. Está Monse Cañedo, que está haciendo una etnografía sobre logística en la ciudad, sobre todo a partir de la logística alimentaria, y cómo desde Mercamadrid se dibuja un Madrid emergente que está conectado con el mundo de modos muy insospechados. Está trabajando Yoya Durán sobre el campo del arte, Sara Sama sobre VJs, Cool Hunters y otras esferas de la red, Karina Bollo sobre migrantes. Es decir, es un grupo que lo que quiere es ver
cómo esa ciudad hecha desde las prácticas, desde los hábitos de las personas, desde la vida cotidiana en definitiva, cómo está emergiendo una metrópolis distinta de la que había en los años 80 y 90 y que en buena medida no reconocemos a veces. Y en particular yo lo que he estado haciendo es un conjunto de talleres de autoexploración colectiva con gente, sobre todo del entorno de Media Lab Prado, si lo conocen es un instituto de medios y de mediación de cultura urbana que hay en el Paseo del Prado. Y con esta gente lo que yo he hecho son talleres sobre la intimidad. Fundamentalmente trabajando sobre relatos en el espacio íntimo, sobre la invención de la vida cotidiana, no solo a partir de las tecnologías, sino más bien a partir de las necesidades y de la necesidad de construirse un espacio propio, que muchas veces para los jóvenes es también la inversión en producir un discurso propio o en producirse como creadores culturales, ¿no? Muy brevemente voy a resumir qué es lo que hay en mi texto, si os parece, y si quieres luego, Enrique, que volvamos un poco más en términos generales sobre lo que hay en el proyecto, en Néstor, y en el dossier, pues podemos volver sobre ello. En concreto, en mi texto quiero confesar una motivación muy personal, y es que yo tengo un niño de 11 años y otro de 6, y durante bastantes años tuve el proceso de autodescubrimiento que supone estar con los niños en el parque, pasando unas horas interminables. A veces me bajaba la guitarra y el biberón, porque yo ya los biberones los montaba y los desmontaba como un Kalashnikov, los guerrilleros, ¿no? Así, con la mano izquierda, ¿no? Y con la mano derecha trataba de hacer algo que tuviera que ver con mi trabajo, ¿no? Y esa experiencia de inmersión en una intimidad que en cierto sentido me era nueva y me era extraña, y la experiencia también de decir, bueno, estoy viviendo en un mundo compartido que yo mismo creo con mi hijo. O sea, cuando mi hijo, por ejemplo, a los 2 años o al año y medio hacía todo tipo de sonidos de dinosaurios, de helicópteros, de mosquitos, de tal, y de osos, y yo decía, osos, pero si ya no existen los osos. Quiero decir, están extinguidos los osos. ¿Qué hago yo viviendo rodeado de osos? No, pero si es que tú se los has dado al niño, ¿no? Bueno, esto es lo que quiero decir con la ciudad soy yo. La intimidad es una cosa que uno construye y construye con otros, construye en la relación y que luego te vuelve y en la que vives. Y que dibuja una ciudad en buena medida desconocida o invisible, porque nuestras metáforas favoritas para pensar la ciudad siguen siendo las del espacio público, siguen siendo las del espacio construido, siguen siendo las de la esfera pública decimonónica, la metáfora del mercado, la metáfora del parlamento, de la vía rápida. Pensamos las ciudades de ahí, pero lo cierto es que nuestras grandes ciudades están revolucionando desde las cosas que ocurren dentro de las casas, desde las cosas que ocurren en los espacios de la intimidad, en buena medida invisibles. Yo, por ejemplo, pienso que nosotros nos hemos convertido en la segunda ciudad de Suecia. Yo me arriesgaría a preguntar quién de aquí no tiene algún mueble de IKEA en su casa. Bueno, veo que soy el único, pero probablemente muchos de ustedes tienen muebles de IKEA en su casa y viven en la república independiente de su casa. Y eso es un proceso que en esta ciudad ha ido acompañado, por ejemplo, de una cantidad de obras interiores dentro de las casas enorme, ¿no? Cuando tú vas a buscar un piso, normalmente la pregunta es, ¿se ha hecho ya la reforma? O sea que esta es una ciudad en buena medida reformada desde dentro. Bueno, pues este trabajo sobre el espacio íntimo y sobre los relatos acerca del espacio íntimo con este grupo de acompañantes, informantes y en algunos casos amigos en los talleres de Media Lab, es lo que van a encontrar en el texto, y no me extiendo mucho más porque me imagino que habrá posibilidad luego de retomar más cuestiones. Pasamos la palabra, si parece, a Fernando Monge, también del equipo de investigación de antropología de la... Ya, a lo mejor con esto me oyen. Perfecto. Bien, pues yo estoy particularmente encantado de estar en una revista, no porque sea H, sino porque la posibilidad de publicar en Telos, desde el punto de vista
emocional de los autores es muy positiva, porque sabemos que tiene una serie de lectores a los que nos interesa llegar. Y también estoy particularmente satisfecho de que Enrique Bustamante señale nuestra facilidad por ser indisciplinados. Quizá si la antropología se destaque por algo es por una voluntad de indisciplina constante. No siempre positiva, parece ser, pero por lo menos constante. En realidad, mi parte de investigación dentro del grupo surge de dos elementos personales que son los que nos llevan a los campos que investigamos generalmente. Por un lado, la necesidad de retomar mi propia ciudad e intentar entender cómo se está transformando desde la visión de los jóvenes. Y por otro, de una anécdota que relato, y es de la sorpresa que las personas, de los hijos de esas personas de mi generación que abandonaron Madrid para vivir en las periferias, que tienen cuando llegan al centro de la ciudad y descubren, por ejemplo, que en Madrid hay cines. Entonces, si quieren, desde una perspectiva más académica, mi pregunta es ¿qué tipo de ciudad se construye con ciudadanos que no la habitan? ¿Y qué tipo de ciudad se gestiona con ciudadanos que no la habitan? Cuando los dos elementos claves de la ciudad postindustrial, o como ustedes quieran llamar, y entre ellas Madrid, se compone fundamentalmente de turistas y de gente que baja a la ciudad. Jóvenes que bajan a la ciudad, de personas que bajan a la ciudad o de personas que transitan la ciudad, pero que no la transitan como cuando yo era joven, de un lado a otro, sino que la transitan desde fuera hacia adentro. Eso me interesaba mucho. Así que mi primera intención fue estudiar el centro de la periferia, o sea, cuál es el centro que construyen las periferias, que es algo que me parece relativamente nuevo, en una ciudad que sigue siendo vieja y con jóvenes que siguen pululando y haciéndose adultos por los mismos lugares por los que yo pululé, caminé, descubrí y me hice mayor. Pues donde nos enamorábamos fugazmente de una hermosa muchacha o muchacho, dependiendo de los modelos a los que nos queremos ajustar, donde descubríamos esquinas propias para nosotros, donde existían olores, sensaciones, donde nos hacíamos a nosotros mismos haciendo ciudad a la vez. Eso es uno de los elementos que me interesaba. Y así, pues he ido siguiendo a los jóvenes, pero claro, aunque ellos, por lo menos sobre los que he estado trabajando, la mayor parte de ellos pululan, utilizan, disfrutan, modifican las mismas áreas que yo viví e incluso algunos mismos lugares que yo utilicé, su modo de aproximarse a él es muy distinto, no solo porque vengan desde la periferia, con un modo de ver el mundo diferente, sino porque también incorporan en ellos mismos, e incorporan es una palabra particularmente adecuada y completa, una serie de tecnologías que lo relacionan con el espacio de otro modo. Porque cuando pensamos en el espacio tendemos a ver una serie de elementos materiales, pero realmente no todo lo que da sentido al espacio, que son esas normas escritas que se regulan desde instituciones como el ayuntamiento, esas normas de la urbanidad que de algún modo nos destilan desde otras instituciones, esos usos del día cotidiano, esas costumbres de cada uno de los grupos de las personas, esas estructuras físicas que nos llevan, por ejemplo, a no pasar la calle por sitios imposibles gracias a esas vallas que colocan muy hábilmente en algunos lugares, esos bancos donde es imposible dormir, evidentemente por algo están hechos así, o esos bancos como los que hay en la calle de Fuencarral, que tienden a separar a las personas de dos en dos y que no miren en la misma dirección, si es posible, no sea que se miren y puedan hablar, ¿no? Entonces estaba muy tentado cuando venía para acá y venía caminando, como a mí me gusta, por la calle Fuencarral, de contarles qué es lo que había visto, ¿no? Qué cosas había encontrado, cómo no estaban las zapaterías que yo, con las que iba con mis padres a buscar los zapatos. Era la calle donde había zapaterías, si yo no recuerdo mal, las bombillas se buscaban en la calle de al lado. Este tipo de cosas que sí han cambiado, pero los jóvenes siguen yendo y circulando por la misma. Ese es el tipo de espacios que me interesa averiguar. Y son espacios que están profundamente tecnologizados, aunque hoy ya no lo demos por cuenta, ¿no? Y un poco en el artículo cuento la tecnología de la quedada. O sea, yo antes quedaba en la puerta del Corte Inglés de Argüelles, o
en no sé dónde, de la Puerta del Sol. Los jóvenes vienen a quedar en los mismos sitios hoy día, pero de un modo diferente, a través de los SMS, a través del Twitter, a través de mensajes, ¿no? El tipo de organización de cómo se queda es muy diferente. Entonces, cómo toda esa tecnología se ha incorporado en nuestra vida cotidiana también es un aspecto que me parece particularmente interesante. Porque por un lado somos mucho más anónimos, por otro lado somos más individuales. Leían hace no mucho un libro que hablaba del sistema operativo de la sociabilidad actual, que se componía de las redes de individualistas. Entonces, nunca nos relacionamos más con más personas y más diversas, en parte, pero por otro lado, nunca ha sido más difícil hacerlo, porque no se produce en la calle, no se produce en el autobús, no se produce en los lugares colectivos en general, se produce a través de la red. Este tipo de cosas, digamos que es lo que estamos, por mi parte, yo voy explorando y lo que vamos intercambiando unos con otros en el grupo, lo que descubrimos que ocurre de modos muy parecidos o muy diferentes en México y lo que poco a poco vamos descubriendo en distintos lugares, ¿no? A mí me parece fascinante, y con esto acabo, que los jóvenes que estaban destinados de los suburbios a habitar los centros comerciales y los multicines de la periferia prefieran perderse por una vieja calle de Madrid. No sé qué pasará con todo esto, pero esto es un poco también lo que yo quería mostrarles en este artículo, mezclándoles con las memorias de mi propia ciudad, con cómo me movía yo, porque creo que da un sentido comparado a ese trabajo, y creo que cada uno de los que aquí vivimos la ciudad del mismo modo, en la ciudad del mismo momento, en la ciudad de nuestras memorias, de nuestras nostalgias, de esos olores perdidos y de esa voluntad por seguir arraigados a un espacio cada vez más extraño, fluido, pero que no deja de ser hermoso, que es nuestra ciudad. Muchas gracias. Ray Márquez es el autor de un texto, en concreto, aplicado al uso del podcast en el turismo y en la construcción de su visión de la ciudad. Pero también yo le invitaría a que desarrollara su intervención desde el punto de vista de alguien que está en una facultad de comunicación, está en otro de los campos disciplinados, ¿no? Pero que creo que también hace un análisis poco disciplinado desde el punto de vista de la ortodoxia absoluta de la comunicación. Bueno, al igual que Francisco y que Fernando, estoy particularmente agradecido a la revista por permitirme la publicación de este artículo y por invitarme a esta presentación a día de hoy, ¿no? Bueno, en todo texto yo creo que hay una motivación personal, ¿no? Un texto refleja una experiencia vital de cada uno, una experiencia personal. Y en mi caso la experiencia era la de un paseante, la de un urbanita, ¿no? A mí me encanta pasear por las ciudades, me encanta moverme por ellas, perderme por ellas, ¿no? Como decía Fernando. Un poco la experiencia del flaner, ¿no? Que es con la que empieza mi texto, la experiencia del paseante, de la que habló mucho Walter Benjamin en un texto emblemático y que me marcó profundamente, que fue la poesía en Baudelaire. Y esta figura del paseante ha sido siempre uno de mis intereses teóricos, ¿no? Y yo quería vincularla, digamos, relacionarla con una experiencia también sonora, no solamente visual, sino sonora. Las descripciones que tenemos de la experiencia del flaner, del paseante, son mayoritariamente visuales, y las descripciones que tenemos también de la ciudad son mayoritariamente visuales. El sentido de la visión, digamos, que prima por encima de los demás. Cuando paseamos por la ciudad vemos las cosas, ¿no? Vemos y digamos que interactuamos visualmente con las cosas, pero también escuchamos, ¿no? Y eso era algo que yo quería rescatar, quería, digamos, dar un giro sonoro, un giro musical a esos estudios sobre la ciudad y a los estudios sobre el turismo, ¿no? Que también se dedican un poco también enfatizan, digamos, esta aprehensión visual de la ciudad. Entonces, con esta perspectiva del flaner, llegué a un texto muy interesante de Robert Luke, que hablaba del telefoneante, ¿no? del foner, y ese es un primer giro con el que planteaba mi investigación, el paso del flaner al foner, digamos, del paseante al telefoneante. Lo que quiere decir Luke con esta figura del telefoneante es que, digamos, que el paseante a día de hoy en las ciudades, en
y haciendo turismo, digamos que una prótesis fundamental de esta experiencia es el teléfono móvil. Y, digamos, no concebimos, digamos, un paseo, ahora el ejercicio de hacer turismo sin un teléfono móvil. Igual que no concebimos el paseo, sobre todo los más jóvenes, no concebimos un paseo por una ciudad sin un iPod. Y me estoy refiriendo a ciudades occidentales, claro está, tecnologizadas, ese tipo de espacios urbanos tecnologizados, ¿no? La experiencia, digamos, sonora tiene que ver con esta especie de prótesis que significa el teléfono móvil, el iPod, y cómo se produce, digamos, un individualismo multitudinario, ¿no? que es de lo que hablaba Iain Chambers, que también cito en mi artículo. Hablaba de esto a raíz del Walkman. O sea, esto ya es una experiencia que viene del Walkman cuando, digamos, participamos en una banda sonora privada, pero en un espacio público. Paseamos con nuestra banda sonora privada en un espacio público, y eso lo recogen a día de hoy tecnologías como el teléfono móvil y el iPod, ¿no? Entonces quería dar este giro en un primer apartado del texto, y hablar de esta experiencia sonora, de que la ciudad no solo se ve, sino que se escucha, y se escucha de muy diversas maneras. Se escucha mediante música, se escucha mediante ruido, se escucha mediante silencio, todas las formas de sonido que hay. Otro giro que apuntaba en mi texto era el paso de un turismo visual a un turismo sonoro también, ¿no? Relacionado con todo lo anterior que he dicho, de que la aprehensión de la ciudad es básicamente o primordialmente basada en la visión, en la aprehensión visual de la ciudad. Los estudios de turismo también se han basado en esto, ¿no? en ver, ¿no? Marc Augé decía que el turista viaja para ver, pero viaja para ver lo que ya ha visto. Realmente el turista, y sobre todo a día de hoy con toda la documentación, toda la información que tenemos sobre turismo, viajamos para corroborar lo que hemos visto antes. Viajamos, digamos, para ese ejercicio de descubrimiento. No se produce tan fuertemente como antes, ¿no? Entonces, Augé diferencia entre hacer turismo y viajar. Viajar en sí mismo se implica, digamos, una relación de una mayor sorpresa, ¿no? El viajero viaja y no sabe qué va a descubrir, pero el turista viaja y sabe lo que va a descubrir porque ya lo ha visto, sobre todo mediante fotos, ¿no? A raíz de todas estas, no me quiero extender mucho más, estoy un poco desgranando el artículo, pero lo pueden leer en la revista. Llegué a la experiencia del podcast, ¿no? Llegué a la experiencia del podcast y al descubrimiento de comunidades de internautas que se dedican, digamos, a grabar podcasts de sus viajes turísticos y a subirlos en la red y a compartirlos con los demás. Esto, digamos, se ha hablado también del turismo 2.0 en el sentido de que ahora mismo cada turista se puede convertir en una agencia de viajes, en el sentido de que construye lanza sus propias fotos, graba sus propios vídeos, y todo eso se puede compartir, ¿no? Digamos que uno de los mayores placeres del turista es sacar fotos y enseñárselas a los amigos, ¿no? Compartirlas con los amigos, es decir, mira dónde estuve. Ahora eso, digamos, que se hace de una manera colectiva y se hace de una manera altruista también, porque muchas personas suben a la web documentos de sus viajes solamente por el placer de hacerlo, o sea, por el placer de compartir esos documentos y esas experiencias con los demás. A partir de eso se están, digamos, creando comunidades que organizan sus viajes en torno a comentarios de turistas, ¿no? De experiencias de turistas. Y hay un documento que cito en mi investigación precisamente que dice que las agencias digamos que las personas confían más en los pares, en las experiencias de los pares que las de agencias de viajes, ¿no? Que están empezando a confiar más en esos relatos de las propias personas, ¿no? Entonces, al tratar con esta experiencia del podcast fue muy interesante porque lo que hacen los turistas es una aprehensión, digamos, sonora de sus viajes. Lo que hacían era comunidades de gente, de turistas que graban por medio de tecnologías como el teléfono móvil, mediante grabadora, graban un relato de la ciudad y graban sus sonidos, graban, digamos, un relato de lo que están viendo y un relato que no suele ser el relato estándar, el relato institucional, digamos, sino digamos, ese perderse del que hablaba Benjamin, ese es, digamos, perder y descubrir cosas nuevas a través de la palabra, ¿no? De la palabra, y grabar esa palabra y compartirla con los demás, ¿no? Que es lo que
digamos, lo positivo, lo fundamental de estas tecnologías que se inscriben en la web 2.0, que es el compartir con los demás. Entonces hablo también de, parafraseando un poco a Leví, de inteligencia colectiva turística, ¿no? De cómo se puede crear una inteligencia colectiva del turismo en torno, digamos, mezclando todos estos documentos y cada uno, digamos, mostrando sus particularidades, ¿no? Bueno, no me extendo más, lo único, acabo mi artículo con una cita de Roland Barthes, que es uno de mis autores favoritos, y Roland Barthes hablaba de la necesidad de multiplicar los relatos de la ciudad, ¿no? Multiplicar los relatos de la ciudad en el sentido de que los relatos que teníamos sobre la ciudad, las experiencias que nos habían transmitido, eran sobre todo literarias y también relatos, digamos, fundacionales o encuestas, digamos, relatos institucionales, geográficos, urbanísticos de la ciudad. Y él pedía esta multiplicación de las lecturas de la ciudad, multiplicación de la palabra, ¿no? En este sentido conectaba con la advertencia de Lyotard de que la pérdida de los grandes relatos, de las metanarrativas, en este sentido las metanarrativas asociadas al turismo, que serían las agencias de viaje, las fotos institucionales, el relato institucional. En este caso yo lo vinculaba a esta idea de la pérdida de los grandes relatos con el turismo y vinculándolo a la idea de micronarraciones de Lyotard, ¿no? En el sentido de que cuando se desmenuzan los grandes relatos surgen pequeños relatos, surgen micronarraciones, surgen microrelatos, y son en esos microrelatos, digamos, los que aparecen con estas experiencias emergentes de compartir y de compartir ciudades por medio del sonido, de la palabra y de esa multiplicación de las lecturas de la ciudad que Barthes pedía para hablar de una semiótica de la ciudad. Muchas gracias. Aunque yo creo que tendremos tiempo para hacer después un pequeño coloquio, yo me atrevería a decir que del dossier cuya lectura les recomiendo vivamente sale alguna conclusión importante vista en abuelo de pájaro, en visión panorámica, y es que hay, a pesar de la crisis, incluso en países como México con problemas serios de desarrollo en muchas zonas, hay una enorme vitalidad y una enorme capacidad de creatividad, de innovación, que no se ejerce por la tecnología, por su llegada solo, sino por cómo la gente se apodera y utiliza la tecnología, ¿no? Y que, conclusión fundamental, ese grado de innovación especialmente se hace desde la cultura y sobre la cultura, ¿no? En buena medida también era la conclusión del libro de García Canclini y Paco Cruces, publicado en Fundación Telefónica, ¿no? Paradojas. La cultura tiene una enorme capacidad de motor de la innovación, pero no necesariamente siempre para ser rentable, patentable y exportable a corto plazo, ¿no? Y en cambio el discurso oficial es un discurso cada vez más de emprendeduría, ¿no? General, en medio de una crisis cada vez más fuerte de la cultura y de sus recursos, ¿no? Yo creo que para iluminarnos en este tema tenemos aquí un gran emprendedor. Peridis, más allá de sus tiras cómicas dramáticas, ¿no? A veces dramáticas. Ahora dramáticas. Yo creo que es un auténtico emprendedor porque no he parado de ver en estos años cosas diferentes. Desde arquitecto, realizador, documentalista, guionista, prácticamente ha pasado por casi todo en la cultura de la comunicación. Fíjate, he pasado hasta por telos. Bueno, yo estoy aquí por lo de la indisciplina. O sea, no estoy en telos, no soy nadie, no estar en telos, tal y como han puesto la revista, es que me iba quedando anonadado. Es decir, ¿quién eres que no estás en telos? Si es H, si es H. Yo creí que era 5 estrellas. Ya hay H. Como el próximo día me voy a NH Hoteles para tener una H. Elenio Herrera, un entrenador famoso, era HH. Elenio Herrera. Yo había uno en el Atlético de Madrid que era Heriberto Herrera, que era HH2. Bueno, aquí yo soy HH3 y estoy en la indisciplina. Voy a contradecirte, Francisco. Hay osos. Venga. Hay osos. De donde yo vengo hay osos. Y tengo familiares que siguen a los osos, les fotografían. Tengo un tío abuelo que murió ya, que mató un oso y es famoso en el pueblo, porque aquello era una hazaña. Y hay cultura. Fíjate, sitios donde hay osos hay cultura. Pero resulta que no hay gente. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos osos, tenemos cultura y no hay gente?
Bueno, ¿cómo es la cultura que tenemos por ahí? Vosotros habláis de la ciudad de ahora, de la ciudad construida, de la ciudad histórica, y habéis hablado de la memoria. La mayor memoria y el mayor archivo de la memoria es el patrimonio histórico, los monumentos, incluso los pueblos, que a veces son más antiguos que las ciudades. Yo vengo de ahí. Me crié en Aguilar de Campoo, al lado de un monumento enorme, arruinado. En la posguerra, pues yo era niño, había cine, sigue habiendo cine en un pueblo. Un pueblo ha tenido 2 hasta ahora, 5.000 habitantes, 2 cines. Cine Campoo, pues Aguilar de Campoo, y el cine Amor, que era donde ponían las películas 3R en la posguerra, que era donde tratábamos de ir como fuera, porque aquello... No sé cómo son las actrices de ahora, pero es que Marilyn Monroe, cuando tenía 20 y pocos, Ava Gardner, Rita Hayworth, aquello era, en España en blanco y negro, ver a Rita Hayworth ya era pecado mortal, solo mirarla, te tenías que confesar. Bueno, en aquella infancia yo quería ir al cine los domingos y no tenía propina suficiente para ir al cine, valía 2,50, pero el monasterio era una fuente de riqueza, aunque era una ruina. Lo decía Unamuno, hasta una ruina puede ser una esperanza. Y los domingos, sábados, solían llegar coches de catalanes, por Dios que no se separen, porque hacían turismo. Eran los únicos coches, matrícula B, siempre eran catalanes. Y en el monasterio había un guarda que era hermano de un conserje del Ministerio de Educación, que está aquí cerca, y que decía que en España, después de Franco, el que más mandaba era su hermano. Era lógico, era un conserje en el ministerio, un conserje en los años 50 era la leche, igual que los catalanes. Entonces los únicos coches que llegaban eran de catalanes, el guarda había puesto un letrero que decía, Monumento Nacional. Llamad al guarda, llamad fuerte, si no está, id a buscarle al bar El Faro. Los bares eran el lugar de comunicación cultural de la posguerra, no había otros, no había bibliotecas, el cine sí, pero bueno, el cine era de diversión. Claro, los niños estábamos allí al quite. ¿Por qué? Porque si el bar El Faro estaba a 1,5 kilómetros del monasterio. El tal Herrera, que era, como se llamaba el conserje, medía 1,90. A la 1h30, 2 horas de estar en el bar El Faro, no había turista que fuera capaz de transportar al conserje al monasterio para que les enseñara el monasterio. Allí estábamos nosotros dispuestos a ir al cine. Y entonces los catalanes solían regañarnos y nos decían, qué vergüenza, quina vergonya, ¿cómo puede tener usted así? Aquest monasterio, tenía usted que ver pobletos Santes Creus, lo de Santes Creus, se les llenaba la boca de Santes Creus. Yo la primera vez que fui a Barcelona, lo primero que pedía un taxi que me llevara a Poblet o a Santes Creus. Pues yo pensaba que Poblet era un ciclista. Había un ciclista, era el único Poblet que conocía. Del monasterio de Poblet yo no sabía nada. Miguel Poblet era sprinter, ganaba etapas en la vuelta. Total. Llegaba el turista y decía, por favor, mire, ¿dónde está el bar El Faro? Uy, el bar El Faro. No vaya porque es que el conserje no se va a encontrar bien. Total, le enseñábamos un agujerillo por donde y al final a Portaínfer. Aprendimos mucho con él. Yo aprendí muchas cosas. La primera de todas, en contra de lo que dices, porque yo soy indisciplinado, es que el patrimonio es rentable. ¿Cómo no? Si iba a ser rentable, si el único apropinque que tenía era las 2,50, si no venía un catalán estábamos perdidos. Nos salvaban a los españoles en aquel momento. Bueno, con el paso de los años restauramos el monasterio y alrededor del monasterio había románico. Yo había emigrado, es decir, los osos no emigran, se reproducen, pero los jóvenes no nos reproducíamos, pero emigrábamos. Y bueno, al devenir del tiempo, trabajando y tal, pues hice la carrera de arquitecto, volví de arquitecto al pueblo y empezamos a montar una asociación cultural para recuperar el monasterio. Como tenía románico alrededor, que es cultura, y veíamos que los pueblos se quedaban sin gente, pues dijimos, vamos a recuperar el románico. Y para eso hay que llevar la gente al románico y el románico a la gente. Y lo que hicimos fue, después de recuperar el monasterio, llenarlo de niños, repoblarlo, instituto de bachillerato. Y luego hicimos las escuelas taller para formar jóvenes y recuperar el patrimonio. Y luego empezamos a documentarlo, porque si no hay documento, que es
la referencia del monumento, no hay comunicación. Tienes que hacer imágenes del objeto para sacarlo de allí y llevarlo a la gente. Y empezamos la Enciclopedia del Románico para publicarla. Y si no hay imágenes, no llevas el románico a las casas. Hay gente enferma que no puede bajar, hay gente mayor, hay gente que le gusta ver las cosas y que se las cuentes de palabra. Entonces hicimos la serie de televisión. Y la enciclopedia, pues fuimos dando trabajo a la gente, creamos una fundación, restauramos monumentos, cientos de iglesias, para que cuando la gente fuera, la que va de fuera, porque allí ya no hay sitios donde no queda nadie, hay 3 iglesias románicas, pues que lo encontraran bien. Luego empezasteis con la comunicación, empezaron a inventar cosas, el teléfono, que si tal. Y dijimos, ¿por qué no inventamos nosotros unos aparatos, ya que no hay gente, para saber cómo viven los monumentos, qué les pasa, qué humedad tienen, qué temperatura, qué intrusismo tienen? Y que nos cuenten en la distancia qué pasa con ellos. Y empezamos a pensar que con estos aparatos, pues si les dábamos información, porque es que estos bichos son, iba a decir cojonudos, pero es que hay que cebarles. Es decir, tú no puedes decir, bueno, yo voy a coger el teléfono, yo antes llamaba por teléfono como Gila y no decía, oiga, está el monumento, que se ponga. Pero ahora con estos, tú haces así y dices que se ponga el monumento y se te pone. Y, por ejemplo, ahora alguno de vosotros dice, oiga, que quiero que Peridis me cuente la Catedral de Cuenca. Pues le das a Televisión Española, episodio no sé qué, y te dicen, no se lo podemos contar porque todavía no lo hemos emitido, pero cuando lo emitamos lo podemos contar. Y los cacharritos estos, la tecnología que hemos inventado y que nos permite saber, tomarle el pulso al monumento. Ahora tenemos una cosa, estamos negociando con Telefónica para que no nos engañe, porque somos de pueblo, pues van a pensar esto como son unos paletos, cogemos la patente y como decía Gila, pues eso. No, estamos viendo cómo esta tecnología de la comunicación nos permite algo que era lo que hacíamos con los turistas catalanes, hacerlo accesible y hacerlo urbano. En definitiva, permite diagnosticar desde la distancia, cuidar desde la distancia, disfrutar desde la distancia y dar trabajo a gente que está allí para que viva de las dos cosas. De crear la necesidad del que lo contempla desde lejos, ir a vivirlo desde cerca con las sensaciones, llevar el niño de 10 años y enseñarle no la humedad en el ordenador, que le puede decir, oye, antes de ir, esto ya es de nota, puedes ver los planos, puedes ver la historia, puedes ver las fotografías y puedes saber la temperatura que tiene, la humedad que tiene, las visitas que tiene, y puede tener elementos que le permitan conservarse. Si hay mucha humedad tienes que ventilar, entonces hay un sensor que te puede abrir la ventana. Bueno, este es un mundo extraordinario que nos permite ir desde los osos y desde la historia al presente para disfrutarlo. Y yo creo que este recorrido, que en otros es teórico, tengo la fortuna de haberlo vivido en la práctica y de haber, con esta vivencia en la práctica, por ejemplo, en la comunicación, pues haciendo la enciclopedia del románico con desempleados, hemos conseguido tener una base de datos gigantesca con buscadores en un portal que se llama Enciclopedia Románico Digital. Cuando tengamos digitalizada toda la península ibérica, un buscador que quiera conocer portadas, le da a la tecla de portadas y le salen las portadas románicas con las fotografías. Es un mundo que no podíamos soñar cuando estábamos con los catalanes evitando que encontraran al guarda para que nosotros pudiéramos, si ellos no veían al guarda, nosotros veíamos a Rita Hayworth. Y ahí no había elección. Pero se hace camino al andar. Nosotros tenemos la fortuna de que somos de pueblo, pero estamos en las tecnologías también. Y las tecnologías realmente ayudan al patrimonio para que sea urbano, porque desde el momento que está en la red ya es totalmente urbano y accesible. Lo hemos hecho desde la indisciplina, desde una primera asociación cultural y luego desde una fundación. Pero es una gran experiencia el transitar el mundo, de la mano de los niños o de la mano de los mayores, desde lo local a lo global, desde el oso hasta Picasso
y desde las pinturas del Pirineo hasta los capiteles románicos de Santo Domingo de Silos. Y eso es lo que quería deciros desde la indisciplina. Muchas gracias. Si les parece, aunque no tengamos un tiempo excesivo, pero puede haber 20 minutos, media hora, organizamos un turno de intervenciones, de varias intervenciones, preguntas, opiniones, libremente expresadas, y después hacemos algún turno de respuestas desde la mesa, que tampoco está muy clara, ¿no? Mesa. Esa es tuya. ¿Te contesté? Sí, comenzamos allí. Buenas tardes, buenas noches. Claro, sin haber visto la revista no sé los contenidos, pero sí... Mírala. Sí, pero verla por fuera. Por cierto, luego tengo que hablar que la Escuela del Capricho yo estaba contigo. ¿Estabas en la escuela taller? Sí. ¿Tú quién eras? Yo el coordinador cultural del distrito. Me cachis. Se refiere a la escuela taller de la Alameda de Osuna. Es que se rehabilitó gracias a aquel monasterio que estaba en ruina de los catalanes que venían y a que ya no había dinero para restaurarlo, inventamos las escuelas taller, con fondos estructurales para que los jóvenes encontraran trabajo en el patrimonio, que lo primero es tener trabajo y formación. Y recuperamos el Parque del Capricho de la Alameda de Osuna, uno de los más hermosos de Madrid, con una escuela taller memorable, con 120 chavales del paro, 16 a 25 años y jóvenes licenciados, y ha sido una de las aventuras culturales de mi vida, que tú no conoces, más apasionantes. Gracias. Nada, gracias a ti. Bueno, pues viendo el título, lo que primero se me ocurría es que creo que las redes tecnológicas lo que pueden conseguir, o están consiguiendo en el espacio urbano, es que el espacio urbano se desprivatice. Si el espacio urbano normalmente es absolutamente privado, y yo creo que las redes justo están consiguiendo que eso ya sea mucho más público. Y lo vemos, y culturalmente tiene mucho que ver. Y lo vemos, por ejemplo, lo vimos en los años 80, cuando la famosa movida de Madrid, que solo se mostraba una realidad cultural porque no había una manera de difundirla. ¿Y qué se mostraba normalmente? Se mostraba exclusivamente lo que era políticamente correcto, es decir, lo fashion, lo no sé qué, es decir, los movimientos punkis, heavies o el rap que se producía en Carabanchel, en Vallecas, en Usera o en Villaverde, eso nunca se ha contado. ¿Por qué? Porque había una información que solo contaba lo que políticamente era correcto. Y yo creo que las redes tecnológicas lo que están permitiendo, y Madrid es un ejemplo de eso, es romper esas redes. Es decir, es romper esa comunicación absolutamente unidireccional. Yo creo que eso es la importancia que tienen las redes tecnológicas, que es el compartir, el colaborar y el hacer en común. Y yo creo que eso es el futuro, y yo creo que los modelos anteriores, sin verlos, están totalmente abandonados y no tienen ninguna razón de ser. Nada más decir eso y mostrar una cierta preocupación que cada vez que se habla de cultura, de procesos culturales, en las mesas solo haya señores. ¿Alguna intervención más? Fernando. A ver qué dices, Fernando. Sí. Oye, habla con acento, hombres. No sí. Hables en castellano, háblanos con acento, por favor. Ah, bueno, sí, hablaré con acento portugués, porque soy un antropólogo portugués que llevo 14 años en Madrid y trabajé para un observatorio que, infelizmente, la crisis y el desmoronar de políticas públicas para la integración de la inmigración en Madrid sufrieron a partir del año 2008. Hablo del extinto Observatorio de la Interculturalidad y la Convivencia de Madrid. Yo he hecho muchos estudios de antropología urbana, pero mi principal interés era la comunidad migrante, digamos, las comunidades migrantes que habían poblado Madrid en los últimos 10 años y qué usos han hecho del espacio público y cómo lo habían reinterpretado a la luz de sus propias características culturales o influencias y hábitos que habían traído de otras ciudades. Y, curiosamente, Madrid es una ciudad que sigue siendo muy abarcable en el sentido de que no ha perdido un espíritu de humanidad, y que ustedes hablan aquí, una ciudad íntima, una ciudad reinventada. Pero yo les quería preguntar claramente al profesor Cruces o al profesor Monge, cualquier uno de los presentes,
cómo interpretan, por ejemplo, yo he hecho un trabajo de campo en 2011 en Londres, siguiendo a inmigrantes ecuatorianos que habían reemigrado de España ya como ciudadanos españoles, que llegan a Londres con un estatuto de ciudadanos europeos y que no tienen el mismo estatus migratorio que sus conterráneos, digamos, sus, ahora se me escapa la palabra en castellano. Compatriotas. Patricios, exactamente, compatriotas, diríamos en portugués, patricios, compatriotas también. En Londres, donde no hablando inglés, sus redes son absolutamente mantenidas y alimentadas en castellano, y para, sobre todo, algo que me sucedió en Londres, que en este momento es una ciudad profundamente digitalizada, donde su iPhone o smartphone o teléfono inteligente es vital, como dijo el profesor Monge, el último caballero, no me acuerdo su nombre. Israel. Sí, es como una prótesis necesaria para poder moverse, porque mi amigo, que acaba de llegar de Londres, Michael Pinto, portugués, vivió aquí en Madrid y emigró a Londres. Un día me vio muy perturbado porque le llamé de la calle. Casi nadie ya te contesta una pregunta en el metro de Londres. No es necesario pedir información porque debes tener los programas descargados en tu móvil para poder ir de Holborn a Hillingstone sin preguntar a nadie y sin, digamos, tener comunicación verbal con nadie. Por tanto, Michael me regañó en ese día y dijo: Fernando, usted no tiene que molestar a nadie. Baje este programa a su teléfono móvil y muévase por la ciudad como lo hacen los demás. Ahí mi pregunta: ¿qué ciudad es esa que construimos donde gente que no tiene una cultura digital, y hablo muchas veces de una inmigración, sé que no puedo generalizar, habría que ver contexto cultural, clase, extracción social, pero hablo de esa gente que no tiene cultura digital y que en Londres un día vi mapas construidos en pequeños bloques de notas de inmigrantes que van a tratar de sus vidas, tomando nota de todas las estaciones desde que salen de casa, dibujando mapas en bloques de notas para no perderse en esa mole de ciudad que ustedes saben que es Londres. Me gustaría que ustedes nos iluminaran con algún aspecto que tiene que ver con esta idea, cultura digital, acceso a ella y capacidad de tornarla útil, que no dudo que lo es. Gracias. Una última intervención de la sala antes de... para dar más juego a los participantes. ¿Alguna más? Aquí hay una. Aquí, por favor. Hola, yo quería preguntar, porque habéis hablado mucho de México, de que aparecen los artículos y tal, pero luego casi todo se ha referido a Madrid o a la periferia de Madrid. Esa comparación que además se ha hecho de los años 80 y hasta ahora, de los jóvenes, cómo pues actuaban en los espacios, y también la intervención de Rubén Caravaca, y precisamente en México DF, en la época de los 80, de la movida en España, pasaba algo parecido. Y también, digamos, que tenía poca visibilidad, pero tenía mayor visibilidad lo que era el tecnopop o otros movimientos que lo que pasaba en los hoyos punkis, ¿no? En Neza, en Ciudad Neza y todo esto. Entonces, pues bueno, no sé, de México, que nos comentaseis algo de lo que habéis visto, ¿no? Y qué ha pasado desde los 80 para acá. Muy bien. Bien, solamente dos precisiones muy concretas. Una, tenemos dos autoras del dossier que desgraciadamente viven en América Latina, no podíamos traerla. Una es Rosana Reguillo y otra Rosalía Winocourt y Rosana Reguillo, ¿no? Que además son personas muy, muy conocidas en el mundo de la comunicación y la cultura en toda América Latina. Por cierto, que hace muy poco tiempo presentamos un número anterior con un dossier dedicado exclusivamente a las mujeres, el género y las tecnologías de la información y la comunicación, donde casi todas las autoras eran mujeres, ¿no? No intentamos para eso en absoluto despreciar la enorme capacidad de trabajo, de investigación que felizmente hoy viene desde el mundo de las mujeres. Y una segunda precisión muy concreta también. Yo no decía que la innovación en cultura no sea necesariamente no rentable.
en muchos casos es rentable directamente. En otros casos, cuando no es rentable directamente, crea un caldo de cultivo de la innovación general que se aplica a toda la economía. Lo paradójico es que hoy se hable mucho de emprendeduría y de emprendedor, etcétera, mientras se asfixia la cultura, se hunde la comunicación, que son el caldo de cultivo vital sin el cual no hay innovación económica, ¿no? Eso es lo que... Por favor, Francisco Cruces, Sí. ¿quieres? Yo quería ligar en mi respuesta un poco los osos, las mujeres y los migrantes, y a ver si soy un poco capaz de hacerlo, porque yo creo que habría que rehuir mucho la idea de que podemos ponerlo todo junto, sin más, en sana convivencia, como se decía antes en los folletos turísticos, ¿no? Decían una síntesis de modernidad y tradición, ¿no? Quiero decir, la paradoja del patrimonio es que en realidad no es una cosa del pasado, es una cosa del futuro. O sea, la memoria es estrictamente necesaria para vivir hacia el futuro. Y la paradoja de la innovación y de la creatividad es que pueden ser perfectamente conservadoras, ¿eh? Que es lo que uno de los mensajes que yo veo en el trabajo con Néstor, en la comparación de qué están haciendo los jóvenes creadores en México y en Madrid, es que es gente que está todo el rato inventándose, y están en un proyecto y salen de un proyecto y viven de otro y viven por proyectos y no tienen futuro en ese sentido, es decir, no saben qué va a ser de ellos y cambian de disciplina y se mueven permanentemente, pero hay una poderosa pulsión a conservar, a permanecer, a existir. Quiero decir que en la angustia que todos sentimos en relación con el mercado de trabajo y con las oportunidades laborales de la generación que viene detrás nuestra, yo creo que hay una demanda absolutamente legítima de que los tiempos sean adecuados a escala humana, a escala biográfica, que las cosas se puedan acomodar al tiempo de uno. Y yo creo que ese tipo de contradicciones, entonces voy a mi punto, que es que esta relación o este encuentro entre las redes sociales y el espacio urbano es profundamente conflictivo y doloroso en muchos casos. Y la conflictividad puede ir desde las leves incomodidades cotidianas, por ejemplo, en la entrevista en la que nos hemos conocido, perdona, ¿cómo te llamas? Israel y yo nos hemos conocido por la radio. Sí. Somos conocidos virtuales de este mediodía, porque nos ha llamado de Radio 3. Yo no podía ir, entonces él estaba en el estudio, yo estaba en mi casa, hemos conversado, hemos empezado a cocinar todas estas cosas, pero lo cierto es que yo no solo estaba cocinando esto, estaba cocinando mi comida y estaba tratando de buscar, además, porque se me caía la batería del móvil, y estaba buscando el alimentador del móvil, y mis hijos habían metido todos los alimentadores de su DS en el mismo cajón. Y yo entonces estaba tratando de hacer la entrevista de la radio, cocinar con la otra mano y tratar de deshacer el nudo o sea, imposible. Pero esto al aire. Esa es nuestra vida. Quiero decir, es mi vida y la de todos mis sujetos. De modo que los relatos de los sujetos sobre cómo se encuentran esos espacios es profundamente conflictiva. Y va desde una conflictividad más o menos ligera hasta la imposibilidad de tener pareja. Porque tu pareja vive en otro sitio. Y va y viene. Y tenemos las maternidades a distancia, ¿no? Lo que llaman las maternidades del runadólar, que se llama en Ecuador, de todas las personas de servicio que en esta ciudad son madres a distancia, con un inmenso dolor de tener a sus hijos en Latinoamérica, criados por hermanos pequeños o por abuelos. De modo que si hablamos de estas interacciones entre los espacios, debemos de hablar de toda la conflictividad que supone. Entonces, estabas contando esta historia bella de Asturias. Yo te voy a contar otra que ha surgido en los talleres. De Palencia, ¿eh? De Palencia. Ah, bueno, pues esta es asturiana. Es una historia asturiano-gallega porque coincidió en dos chicas que, hablando de tecnología, contaron exactamente el mismo cuento. Y es tan bello que yo lo quiero compartir, porque es muy elocuente lo que digo. Son dos chicas que se vienen a Madrid cuando terminan la carrera a trabajar. Entonces, con toda la morriña y con la familia que está fuera y tal, y mi niña, cómo va a vivir en Madrid, hay mucho pecado, yo qué sé, en fin, es una ciudad muy complicada, ¿qué vas a hacer sola? Piso compartido. Entonces dicen, vamos a verte, te llevamos un regalo. Llegan los papás con el regalo y la hija está soñando con tener una Thermomix.
Antes he hablado de que somos la segunda ciudad de Suecia. Tenemos menos robots de cocina, la Thermomix yo no la he usado nunca, pero Fernando tenemos muchas peleas porque él es cocinero de Thermomix, yo soy cocinero de sartén. Bueno, pues la Thermomix es un ansiado electrodoméstico muy caro, es que no piensa solo, pero casi, ¿no? Y entonces vienen con una caja y esta chica dice, es la Thermomix, ¿no? Entonces abre la caja, en la caja hay una tele, una televisión, ¿no? Entonces, gran decepción. Lo precioso de esta historia es que me la contaron 2 veces, 2 personas distintas. Es decir, las chicas esperaban la Thermomix, pero lo que llegó fue la tele, que es una generación de equipamiento doméstico profundamente devaluada para muchos de nuestros jóvenes, aunque la vean. No están soñando con la Thermomix, están soñando con otra cosa. De modo que estas contradicciones, que son contradicciones familiares sobre lo que se quiere conservar y lo que se quiere tener, sobre lo que es el futuro y lo que es el pasado, sobre lo que hay que tirar y lo que no hay que tirar, pues las vivimos en todas las casas. Y de esta pasta es de la que yo pienso que está hecha esta convivencia difícil entre las redes tecnológicas y la vida cotidiana. De modo que yo creo que en realidad nadie compraría sin más los usos de la tecnología, como nadie tiraría sin más todo su patrimonio, pero todos estamos en esa tensión de ver qué es lo que se puede guardar y qué es lo que hay que tirar. Y en el caso de lo que estás diciendo, pues yo creo que es el caso tal vez más visiblemente doloroso de esta contemporaneidad nuestra, de ciudades donde hay personas que no es que no pertenezcan a ningún sitio, sino que pertenecen a varios sitios al mismo tiempo, ¿no? Y esa múltiple pertenencia es ayudada por las tecnologías digitales, pero también todo el potencial de esas tecnologías digitales sirve contra ellos, se puede usar contra ellos. Y yo creo que uno de las grandes preguntas de ser migrante en esta ciudad, nosotros lo hemos estudiado con los uruguayos. Por ejemplo, los uruguayos dudan cuando se encuentran entre ellos si se van a dar un beso o 2. ¿Por qué? Porque eso es digital. O sea, no solo las tecnologías son digitales, también los besos. Si tú das un solo beso, sigues siendo uruguayo. Si tú das 2 besos, ya eres un madriguayo. Así que a veces se quedan tratando de ver cuántos besos se van a dar. Y eso es también la encerrona de lo digital. Es decir, hace a veces más difícil esconder quién eres tú, ¿no? Yo contestaría, Fernando, también contando otro cuento, ya que estamos de cuentos. Y había un español que era funcionario en el Consejo de Europa y trajeron una asistenta, pues pongamos, ecuatoriana. Y entonces en Estrasburgo, una ciudad preciosa, al principio le daba miedo salir a la calle, pero a los 5 días ya iba a la compra. Y el primer día que fue a la compra, le preguntó la señora, ¿qué le ha parecido? ¿Qué le ha parecido Estrasburgo? Y dice la señora, ay, son muy tristes, señora, no platican por la calle. Entonces, una ciudad es gente en la calle, de momento todavía. Lo otro es otra cosa. Estados Unidos, una ciudad es gente en los coches, en Los Ángeles, pero eso ya no son ciudades. Una ciudad sigue siendo la calle Fuencarral. Gente en la calle que habla, que se toca, que se ve, que compra, que se da 1 o 2 besos y que le gusta ver gente. Y las tecnologías lo mismo pueden ser una herramienta de unión que de exclusión. Para mí son generalmente herramientas de exclusión. No soy una persona corta de luces, pero he llegado tarde a la tecnología porque sigo siendo del Rotring. Me gusta el temblor del dibujo en un papel vegetal. Si yo hago a Rajoy en un papel vegetal, Rajoy que yo dibujo vibra y tiene miedo ahora, o en otras circunstancias está eufórico, casi nunca, pero el rey le pasa lo mismo. Entonces, el temblor, la vibración que yo puedo al intentar dibujar a un personaje, solo la transmite la red también. Antes había... Pero ojo Periz, porque el Rotring también es una tecnología. Sí, no, eso es lo que ya uno lo ha olvidado. Es tan natural en la vida cotidiana que no es tecnológico. Y el motorista. Pero... Yo tenía en Tiempos del País, vivía en esta radio y venía el motorista a casa. Y entonces dejó de venir porque había perros y hubo uno que se llamaba Tasma
que se le abalanzó y tuvo que saltar la tapia de la piscina porque le mordía el perro. Y dejé de comunicarme a través de... Luego ya vino el fax y el fax fue un invento. Pero ahora mismo hay unos aparatos que le llaman iPad, que me han regalado uno, que dibujas con el dedo, pero pierde la vibración. O sea, ahí no ha llegado, ¿no? Y lo peor es que la tecnología es muy canalla, porque es muy inteligente, pero muy tonta. Es decir, tú no puedes hablar con el aparato y le dices, te da en una tecla y dice, lo deja para más adelante, actualizamos. Pues actualizamos. Le das a actualizar y se te borra todo. Y dices, la madre que te parió, me he quedado sin cartas, me he quedado sin fotos. Porque o sea, es algo muy inteligente y muy tonto a la vez. No he visto cosa más tonta que la comunicación. Lo bonito que es decir a alguien, ¿por dónde se va al Museo del Prado? Te da oportunidad de ligar. O sea, ¿por dónde? Yo la acompaño. Y entonces ya acompañas, te puede salir un cliente, te puede salir un fan. Yo si le acompaño a uno le vendo un libro. O sea, inmediatamente, pues, con Umbral, yo he venido aquí a hablar de mi libro. Sabéis que he sacado un libro de catedrales, os lo recomiendo, va por la 4ª edición, se está agotando. Esto es incorrecto, ¿cómo se dice? Incorrecto. No platicamos por la calle. ¿Cómo coño hacer una tecnología que... Porque yo veo a mi hijo en casa. Ahora a las 9, a las 10, vuelve de tal, se pone delante el cacharro, habla con una, y no habla conmigo. Yo solo habla conmigo cuando me pide dinero. O sea, digo, bueno, pues... Mándale un mensaje. Mándale un mensaje. Me manda, solo hago con mi mujer, pero con mi hijo no voy a... Eso, con mi hijo no le voy a mandar mensajes. Le tengo que mandar dinero. Él no quiere mensajes, él quiere la pasta. Quiere giros. Cada uno quiere lo que quiere. Pero es, de verdad, es un mundo... se vive en un mundo, a veces, que es un mundo absolutamente de ficción. Porque, ¿cómo? Hombre, puedes amar a un tío o a una tía que está no sé cuánto, pero ya hemos pasado del amor caballeresco. Eso fue en el siglo XI, en el siglo XII, el amor cortés. Entonces ahora, en Internet, la relación que hay es toda de amistad cortés, amor cortés, insulto cortés. Me dicen, métete en Twitter. Todo el día, gente, me pone un correo. Y venga a borrar correos. Que te metas en Twitter, que yo no quiero estar en Twitter. Es como el que te dice, hazte del Atleti, que no. Y otro, oye, que no estás en Facebook, que no me quiero meter en esas cosas. Es que no sé lo que hay ahí. Que compre usted por aquí y deme el número de la tarjeta, o el login. Me dice, deme el login. Digo, yo no te doy el login. Si no te conozco, ¿cómo te voy a dar el login? Entonces, ¿dónde está la intimidad? ¿Dónde está la personalidad de uno? ¿Dónde está como decía Tierno, que la gente se tenía que tocar por la calle, todo el mundo tocando las tetas a las chicas? Que lo ha dicho Tierno, que no, que es simbólico, te tienes que tocar, pero es otra manera, es afectivo, ¿no? No sé, yo la verdad es que tengo mis reparos, ¿eh? Creo, como diría Gila, que tiene su parte buena, ¿no? Pero vas ahí, hablas con uno y dices, está, pues está y no está. Porque vete a saber dónde está. Y eso es lo peor que te puede ocurrir, que estés hablando con alguien y dice, soy Maripili, y a lo mejor es el señor Cosme. Entonces te engañan por la red, te estafan por la... No, es ficción todo, ¿eh? Es casi todo ficción, menos el románico. Si vais ahí lo veis, actividad, eso es lo que tenéis que mirar. Vas a ver una señora de esas que dicen que hay de pornografía y tocas y no hay nada, te da calambre. No, yo creo que la cosa, estamos en un mundo muy inmaterial, muy virtual, pero virtual que no tiene ninguna virtud. Virtual, en mi época era virtuoso, ahora virtual. ¿Qué es virtual? ¿Qué es virtual? Si eso no existe. No, yo lo que diría es que ahora te lo bueno de la investigación, lo que debería ser la investigación desde cualquier perspectiva disciplinar, la antropología, la comunicología, la economía, la sociología, es tener una capacidad crítica, ¿no? Y revelar los fenómenos sociales interesantes que se están produciendo en la interacción con las nuevas tecnologías, pero también los fenómenos perversos que se producen, ¿no? Y no ocultar los segundos por hacer de predicador de las tecnologías y sus fabricantes, ¿no? Y esa es la gran aportación de la investigación, descubrir que nuevos fenómenos sociales se están produciendo al socaire, pero también en la relación, en el empoderamiento de la gente sobre las tecnologías,
y su utilización, sus usos sociales, ¿no? Pero al mismo tiempo también denunciar las separaciones, las fracturas, ¿no? Las nuevas discriminaciones, por ejemplo, los migrantes en zonas pobres, su marginación de el acceso en muchos casos a tecnologías o simplemente a Internet o a Internet rápido, ¿no? Que les deja en peor posición para integrarse en una sociedad, para luchar en igualdad de condiciones con otros grupos, ¿no? Los fenómenos también interesantes que se dan a veces en esos migrantes de reacción, de defensa, de creación de guetos, ¿no? Pero son guetos también defensivos, no solo son a veces muy innovadores en música, en producción editorial, ¿no? Y también las nuevas tecnologías tienen algunas ventajas, pero claro, no automáticas sobre la defensa del patrimonio, ¿no? Porque el patrimonio, para el patrimonio dan unas enormes posibilidades, pero el patrimonio sigue siendo, como se dice en economía, una de las fallas del mercado. Y sabemos que el mercado por sí solo no va a financiar la preservación del patrimonio porque no es rentable de forma inmediata. Si no hay política cultural pública, también en nuevas tecnologías que aprovechen todas sus potencialidades, el patrimonio no será rentable, por tanto no será sostenible y por tanto el mercado dentro de un siglo no podrá defenderlo porque ya no existirá, ¿no? Pero fíjate lo que pasa, en los que las tecnologías pueden ser muy excluyentes, porque son un mundo al que una serie de gente tenemos que emigrar. Las personas de una cierta edad tenemos que emigrar a ese mundo. A mí me han regalado un iPad hace poco para que mande la tira cuando estoy de viaje. Porque llevo el ordenador, llevo el escáner, el Rotring y todo el aparato y pesa, y en los aeropuertos sácalo por aquí. Me han regalado. Yo se lo dejaba a mi hijo que tiene 10 años. Ha cogido y ahora me enseña él a mí y ha aprendido solo. Pero ¿cómo ha podido aprender? Si está en cuarto de... Y pinta de narices, o sea, coge y dices, venga, los planetas. Pues coge, hace así, le da los colores, le pone los anillos a Saturno, pone un vídeo y ves cómo funciona Saturno. Y bueno, esto es maravilloso. Se lo dejé ayer para que fuera al colegio, tuve que ir a buscarle y a ver quién se lo había robado, porque la primera parte es muy bonita, pero la segunda es que salga el ladrón, ¿no? Pero bueno, pero dices tú, ¿qué posibilidades extraordinarias ofrece? Bueno, tiene todo el sistema solar en el aparato. Ha venido a mi habitación, me ha sacado de la siesta y me ha puesto en Urano. Digo, lleva un planeta mejor, que tenga atmósfera. Pero le había... Bueno, va a crear un club y tiene que haber un profesor. Y entonces, un club de chavales del colegio más no sé quién para, con 10 años, estudiar astronomía. Digo, pero esto es la caraba. Ya me he pedido un telescopio como el de Montepalomar, que abra así el tejado. Digo, bueno, soy arquitecto, pero no creo que me den licencia para abrir el tejado como la Plaza de las Ventas, porque es que se nos puede caer encima. Pero es fantástico, por otro lado. Es decir, ofrece un mundo inmenso. Hace poco he hecho un libro, voy a hablar otro poco de mi libro, ¿no? Pues antes, para ver cualquier cosa, tenías que ir a la biblioteca, a cogerte un... Ahora le das al Google y luego entras en una cosa que se llama Wikipedia, o una cosa así, y dices, por ejemplo, Carlos V. Oye, y se te presenta Carlos V y dice, ¿qué deseas? Carlos V, a mí. Digo, ¿dónde estabas tú cuando tenías 17 años? Carlos V. Dice, yo estaba con la mujer de mi abuelo. ¿Cómo es eso? Pues era amante de la mujer del abuelo, que era Fernando el Católico. Y de Fernando el Católico tuvo una mujer muy joven. Yo hasta que no entré en Wikipedia no me había enterado. Pues ya de eso, pues saqué un capítulo de libro. Fíjate, si eso tengo que sacarlo en una biblioteca me pierdo. O sea, las posibilidades enormes. Merendar con Carlos V, yo no lo había hecho nunca. Le dije, oye, Carlos, quédate a merendar conmigo, que me ha resuelto un capítulo. Eso es imposible hacerlo. O sea, que todo tiene... Es como el cielo y el infierno, ¿no? ¿Alguna...? Si me permites, el problema está en que realmente la tecnología vive con nosotros y las personas la usamos de determinado modo, independientemente de lo que nosotros insistamos en escribir. Entonces, en Londres el iPhone a lo mejor tiene la misma penetración que en Madrid, pero la sociedad de Londres es muy distinta de la de Madrid, por lo tanto el teléfono también funciona o es utilizado de modos diferentes.
Y lo bueno es que Carlos V no se quedaría a merendar porque no te comería nada. Carlos no V. podía porque tenía la mandíbula. Pero creo que es muy importante y sí me gustaría decir que hay una sensación, más que una hipótesis, que empieza a dibujarse en mi trabajo. Y es que esos jóvenes que saben hacer los planetas con la tecnología saben perfectamente que para discutir con sus amigos no se hace por Facebook, se hace de cara a cara. Que en Facebook se dicen ciertas cosas, que en Twitter se dicen otras, y que si uno quiere pasárselo bien, se tiene que ir a la calle Fuencarral a darse su paseito y tomarse sus cañitas. O sea que realmente, a pesar de esas capas que se sobreponen, la ciudad sigue estando poblada por jóvenes, jóvenes excluidos y con problemas, y jóvenes que pueden tomarse las cañas, que siguen rozándose codo con codo y que siguen aspirando pues a que las manos vayan donde no deberían ir, pero todos queremos que vayan. Y simplemente eso, yo no digo más. Muy bien, muchas gracias a todos ustedes por su presencia y su participación.